Versículo 30 es donde vamos a arrancar. Déjame ponerte un contexto para recordar lo que sucedió. Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo a un monte donde se transfiguró, lo que se conoce como la transfiguración. ¿Qué es lo que sucede? Su cuerpo comenzó a relucir. Hay alguien que dice, todo lo que tú eres tarde o temprano va a salir al exterior. O sea, no se puede fingir para siempre. Lo que eres en lo interno va a salir a relucir, ya sea oscuridad o, como en el caso de nuestro Señor, luz. Lo que sea que tengamos dentro va a salir, y evidentemente de Él salió luz. Y Pedro, Juan y Jacobo están ahí. ¿Te acuerdas que no pueden contar esta experiencia que vieron? Jesús les dijo que no lo contaran a nadie, pero bajan del monte y se encuentran con un gran problema. Hay un hombre que tiene un hijo con un problema muy grave, está endemoniado este muchacho. Los discípulos no pueden hacer nada. Jesús viene, les dice que porque no tienen fe, y hace esta obra en este muchacho. Y los discípulos a lo mejor se sienten fracasados en esta tarea. No pudieron hacer lo que se suponía que ya podían hacer, porque Jesús ya los había enviado a hacer esto. Y pues a lo mejor eso se queda en sus mentes para la escena que sigue a continuación. Versículo 30 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Para este punto en la historia que estamos viendo, ya estamos muy cerca del tiempo en el que Jesús va a ir a Jerusalén a entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Entonces Jesús les ha estado hablando algo que es muy fuerte para la mente de ellos, que es que tiene que ser entregado y que tiene que morir. Y si te das cuenta, en el verso 30 dice que no quería que nadie supiese que Jesús andaba por ahí. ¿Por qué? Porque donde iba se reunía mucha gente, y Jesús consideraba esto tan importante para sus discípulos que hasta dijo: solo tengo que enfocarme en ellos, que nadie más se entere, porque esto lo tienen que saber. Si ves el verso 31 dice que no quería nadie que lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Esta es la razón por la que Jesús quería pasar como de incógnito, porque estaba enfocado en que sus discípulos entendieran lo siguiente. Número 1, les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Para empezar, ellos tenían que entender que Jesús era el Hijo del Hombre. Y lo hemos platicado antes, este título que Jesús toma para sí, el Hijo del Hombre, viene del profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Esta es una visión que tiene Daniel, el profeta, y dice: miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7, 13. Y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es algo que todos los judíos sabían. Entonces, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, todos entienden que se está refiriendo a este personaje que va a recibir el reino, el poder y el dominio por sobre todas las cosas. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, está dejando claramente establecido que Él es el Mesías. No sé si has leído alguna vez esas cosas que te dicen: Jesús nunca dijo ser Dios. Bueno, así no. ¿Por qué? Porque no era necesario. Al proclamarse el Hijo del Hombre, era más que obvio que estaba diciendo que Él era el Mesías, el Dios viviente, el Hijo de Dios. No solo eso, dice en Marcos 9:31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, va a morir. Y fíjate lo que dice en Daniel 9,
Daniel 9, versículo 26, en Daniel 9 está esta profecía de las 70 semanas y todo esto, pero en el versículo 26 del Daniel 9 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida, ¿a quién? Al Mesías. O sea, desde el Antiguo Testamento está profetizado que el Mesías tiene que morir, ¿sí? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, etcétera, etcétera. Y no vamos a entrar en esa profecía porque no es el tema del día de hoy, lo veremos más adelante probablemente. Entonces Jesús está diciéndoles, uno, entiendan que soy el Hijo del Hombre, el Mesías. Entiendan que tengo que morir, está escrito, tiene que suceder. Los hombres le matarán. O sea, no es que va a morir de algún cáncer o que lo va a atropellar alguna carreta o que algún animal lo va a cornear y va a morir. No, va a morir en manos de hombres. Jesús está dejando claramente cuál es el destino que tiene que tomar. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Y es increíble cómo los discípulos no logran entender eso. No logran entender eso. ¿Y sabes qué es eso? Ese es el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, Daniel 9, Daniel 7, y que resucitó. Fíjate en 1 Corintios capítulo 15. Yo recuerdo cuando recién conocí al Evangelio, conocí a Jesucristo y empecé a estudiar la Biblia. Yo decía, ok, está todo muy interesante, pero ¿qué es el Evangelio? Porque me decían, tienes que predicar el Evangelio. Ok, va, pero ¿qué es el Evangelio? Y un amigo me dijo, bueno, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Entonces, cuando tengas dudas de qué es el Evangelio, 1 Corintios 15, versículo 2, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y lo que Jesús está tratando de enseñarles a sus discípulos, y no a los cientos que tenía, sino a los 12 que ahora los quiere tener cerca, es el Evangelio. Su muerte, su naturaleza, quién es, porque muertos puede haber miles pueden morir. Pero Él es distinto, ¿por qué? Porque Él es el Mesías, Él es Dios. No va a morir por accidente, va a dar su vida por nosotros, pero va a resucitar. Y los discípulos no lo entienden. Y no es la primera vez que se los dice, se los dijo en Marcos 8, en el capítulo anterior, Marcos 8, verso 31. Les dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo escucharon Pedro, Juan y Jacobo cuando están en el monte de la transfiguración. Dice que estaban Moisés y Elías, ¿te acuerdas? Y que estaban hablando acerca de la misión que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿Y cuál era la misión que iba a cumplir en Jerusalén? Morir. Pedro, Juan y Jacobo lo oyeron y tampoco lo entienden. Es más, cuando están bajando del monte de la transfiguración, Marcos 9, versículo 9, dice, descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y uno podría pensar, qué cabeza dura que tienen estos hombres. ¿Por qué son tan necios? Pues la verdad no es que eran distintos de nosotros. Nosotros somos igual. Pero, ¿qué puedo hacer para que el Evangelio quede claro en mi vida? Porque el Evangelio, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, no es el punto de partida, no es el punto de llegada, no es la meta. Como que alguien ya conoció a Cristo, llegado. No acaba ahí, ahí empieza. Ahí empieza la vida verdadera. Es como cuando una mujer está embarazada y llega el momento del alumbramiento.
Cuando da a luz, sí, digamos que terminó esa etapa. Sobre todo dice si los dolores de parto han sido difíciles y el trabajo de parto ha sido duro, pues ya se acabó esa etapa. Pero siguen cuántos años de estar viendo por los hijos, por lo menos 40 probablemente, hasta que agarran vuelo y salen del nido, ¿no? 42 algunos por ahí, contra 9 meses que fue de gestación, ¿no? O sea, el nacimiento no es la meta, sino el punto de partida. El Evangelio es el punto de partida para todos nosotros. Y todos los días necesitamos recordar el Evangelio. Recordar quién es Jesús. Recordar por qué tuvo que morir, porque soy pecador. Recordar que resucitó para mi justificación. Y por tanto, si yo, dice Pablo en Romanos 6, he muerto al pecado, he venido a nueva vida en la resurrección de Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, el Evangelio es algo que es la moneda de todos los días. Todos los días necesitamos el Evangelio. Nuestra vida se derrumba, aunque sea tantito, cuando perdemos de vista el Evangelio. Cuando algo hace que se nuble la claridad del Evangelio y ya no podemos ver bien. Y de aquí en adelante en el capítulo, yo creo que Marcos nos retrata de algunas cosas que pueden nublar la claridad del Evangelio. No es que el Evangelio deje de ser claro, pero es como cuando tienes miopía o algo así. No es que el mundo se hace borroso, es que uno en sus ojos algo ha sucedido que empieza a ver las cosas de distinta manera. Y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Algunas razones por las cuales perdemos la lucidez del Evangelio, y al perder la lucidez del Evangelio, nuestra naturaleza pecadora vuelve a dominar, vuelve a crecer. Pero dice en el verso 32, nada más vamos a aclarar un asunto, dice, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tenían miedo? Algunos comentaristas dicen, seguramente es porque, ¿te acuerdas que Pedro, después de escuchar que Jesús iba a morir, le dice, no te acontezca tal cosa? Y Jesús le dice, Satanás, a Pedro, ¿no? Satanás, me eres tropiezo. Entonces la siguiente vez que Jesús está diciendo esto, los otros así, no digo nada. Algunos dicen que puede ser ese temor. La verdad, no creo que sea tanto así. Porque Jesús el temor de Dios, el temor de Cristo, es un temor limpio, dice el Salmo 19. Y es un temor que nos acerca, no nos aparta del Señor. Por eso es un temor limpio. El temor sucio surge del corazón, no del Señor. Y yo creo que ellos tenían temor de preguntar por lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Pues vamos a ver versículo 33. Vamos a ver las cosas que había en su corazón, que Dios quiere tratar, que Dios quiere limpiar para que puedan entender lo glorioso del mensaje que había hecho. ¿Será importante el mensaje que quería darles? Sí, tanto que dice, no quiero que nadie más me vea ni se acerque para que puedan ellos entender esto. Entonces, verso 33, lo primero que Dios quiere tratar con ellos es la humildad. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, probablemente es la casa de Pedro. ¿Te acuerdas? Capernaum dijimos que era como su cuartel general, ¿no? Ahí estaba. Y probablemente era la casa de Pedro donde siempre estaban. Es una probabilidad, no hay ninguna certeza bíblica. Pero cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Interesante, ¿no? Porque ellos estaban hablando entre sí, estaban platicando, tenían miedo de preguntarle a Jesús, pero estaban hablando entre sí, pero Jesús sabía lo que estaban hablando. Cuando les pregunta no es porque quiere enterarse, sino porque quiere que ellos lo saquen a luz. Y les dice, ¿qué es lo que estaban hablando? Mas ellos callaron. Como decía mi mamá,
callados en 7 idiomas, ¿no? Ellos callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Claro, ellos saben Jesús está yendo a Jerusalén. Este es el tiempo, las profecías se están cumpliendo. Es el Mesías. Pues yo creo que a mí me va a tocar el Ministerio de Economía, a ti el Ministerio de Pesca y Agricultura, a ti el Ministerio... Ya estaban poniéndose cargos y quién va a ser el de al lado y quién va a estar con él, y están pensando en quién va a mandar. Probablemente Juan, Jacobo y Pedro están diciendo, es que hay algo que no les podemos contar, pero yo creo que yo voy a hacer, porque sucedió algo que no les puedo contar. Pero probablemente nosotros 3 vamos a ver, Dios es 3, entonces 3 representantes aquí. O sea, la cuestión es que están discutiendo quién va a ser el mayor. Ahora ten en cuenta una cosa. No pudieron expulsar al demonio unos versículos atrás, pero ya están viendo cómo repartirse las plazas en el gobierno, ¿no? Entonces él, Jesús, se sentó, y me encanta porque el Señor Jesús sabe lo que están discutiendo, pero en vez de regañarlos así en mala onda, se sienta, los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, el mayor, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús los corrige simplemente. Cuando dice el servidor, en la Biblia muchas veces la palabra servidor o siervo es la palabra doulos o dulos, que quiere decir esclavo. Pero aquí no habla de esclavitud, sino la palabra es diáconos. ¿Cuál es la diferencia? Pues un esclavo obedece y sirve porque no tiene de otra, es esclavo. Un diáconos es un servidor voluntario. Entonces, si alguno quiere ser el mayor, no es para todos, es para el que quiera. No es obligatorio. Pero si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el postrero. Tiene que ser el diáconos, el servidor voluntario. No tienes por qué hacerlo. No es tu obligación. No eres esclavo. Pero si quieres ser el mayor, tienes que entender que el menor tienes que hacerte el menor para servir a los demás. ¿No es ese el ejemplo que puso nuestro Señor Jesús? ¿Quién es mayor que Cristo? Él es el Hijo del Hombre. ¿Pero qué vino a hacer? Vino a servir, no a ser servido y a dar su vida en rescate por muchos. Eso vamos a verlo la próxima semana en Marcos 10. Jesús está poniendo su vida como ejemplo y ahora les dice, el que quiera ser el mayor. Ahora el asunto es, ¿qué tal que yo no quiero ser el mayor? ¿No? Bueno, si no quieres ser el mayor en el reino de Dios, es que a lo mejor no has entendido cómo es su reino y a lo mejor no has entendido quién es Él. Porque el anhelo de un creyente es servir a los demás. Un creyente que no quiere servir a los demás, habría que cuestionarse muchas cosas. Habría que, si te das cuenta, y no digo que no es salvo, un bebito es egoísta, solo piensa en sí mismo. De hecho, su visión es tan corta, en términos físicos incluso, son 15 centímetros, no más la distancia que tiene desde el pecho de la madre a la cara de la madre, es lo único que puede alcanzar a ver. A medida que va creciendo y madurando, su visión se extiende. El cristiano es igual. Cuando nace de nuevo, cuando es un bebé en Cristo, no más ve por sí. Y se ve como que sus necesidades, oren por mí y ahí está siempre, ¿no? Y pasa tiempo para que empiece a decir, oye, tengo que orar por mi familia y tengo que orar por esto. Ya 20 años después voy a orar por el pastor. 50 años después recién dice, tengo que orar por las autoridades, ¿no? Es un asunto de madurez al que Dios quiere llevar y quiere llevarnos a todos. ¿Y requiere qué? Humildad.
el mayor tiene que ser el menor, tiene que ser el servidor de todos. En el mundo eso no es así. De hecho, el día de hoy está tan en boga esto de el autoexaltarse, el no te dejes. ¿Por qué crees que tienen éxito todas las cafeterías estas que tú vas? Entonces, para empezar, no eres un número, tienes tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿No? Irving, Irvi, Ibir, Libir, nunca le atinan a Ibert. Entonces, tienes tu nombre para hacerte sentir especial, ¿no? ¿Qué va a querer? ¿De qué tamaño? ¿Con qué tipo de leche? ¿Con qué tipo de café? Café con... ¿Por qué? Porque eres especial. En Cristo la verdad es que el mayor se da cuenta que tiene que servir a los demás. ¿No es popular eso en el mundo? No. Pero cuando no dejas que eso guarde tu corazón, el orgullo empieza a nublar tu vista. No estoy diciendo que pierdes la salvación, pero tu vida comienza a caminar de una manera distinta. Ya quieres ser servido. Y esta es una tarea importante para los hombres, porque los hombres hemos sido hechos cabeza de hogar. ¿Para qué? Para servir a nuestras esposas y a nuestros hijos. Para eso. El hombre es cabeza de hogar con el propósito de ser el que sirve a los demás. Si no es machismo, si no es violencia. Aquí se hacen las cosas como yo quiero. Órale, ¿qué quieres? Quiero servirte. No funciona así. No funciona así. Entonces lo primero que necesitamos entender es esto, que en el orden de Dios, en el reino de Dios, el mayor tiene que hacerse el menor para servir a los demás. Lo segundo que tiene que tratar Jesús con el corazón de sus discípulos y tal vez con algunos de nosotros es el asunto de hacer las cosas con desinterés, es decir, no interesadamente. No viendo en el resultado para mí o en el beneficio que yo voy a tener, sino hacerlas desinteresadamente. Dice en el verso 36, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Algunos dicen, pues si esta era la casa de Pedro, tal vez era el hijo de Pedro, no lo sabemos. Pero tomó a un niño, lo puso en medio y tomándole en brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, a Dios Padre. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está identificándose con el niño. Jesús está diciendo, el que recibe a este niño, me recibe a mí. Se está identificando con el niño. Hay otros pasajes en que el creyente es identificado con el niño. El que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿te acuerdas? Bueno, este no es ese caso. En este pasaje está hablando de otra cosa. Es Jesús quien se identifica con el niño. Y lo que dice es que quien recibe a este niño, me recibe a mí. Por el contexto puedes entender que lo que está hablando Jesús es quien sirve a este niño. ¿Te acuerdas? El mayor tiene que servir al menor. Quien atiende a este niño es como si me estuviera atendiendo a mí, como si me estuviera sirviendo a mí. Un niño no te puede retribuir nada de lo que tú hagas por ellos. No lo puede hacer. A no ser que sea el hijo de alguien importante. Pero otra vez, ahí ya no estás sirviendo al niño, te estás sirviendo a ti y estás usando al niño para servirte. Jesús está diciendo, el que sin ningún tipo de interés egoísta sirve a alguien que no puede retribuirte nada. Yo creo que este pasaje habla específicamente de niños, sí, porque pone un niño ahí. Y en ese sentido, yo creo que los que están en Club Semilla, los que sirven en Club Semilla, van a recibir de Dios una recompensa especial y particular cuando lleguemos al cielo. Es un trabajo difícil en todos los sentidos, en la responsabilidad que conlleva, en el amor extra que tienes que desarrollar para
para amar y cuidar a los niños. Pero ¿sabes qué? Hay una recompensa extra también que recibirán seguramente los maestros de niños. Ora por los maestros de niños. Sí, creo que está hablando de niños, pero también creo que se puede aplicar esto en todos los aspectos. O sea, no solo a los niños, sino a cualquiera que no puede retribuirte. El quien recibe, el que sirve a alguien que es espiritualmente menor, que no puede retribuirte, o económicamente no puede retribuirte, pero tú le atiendes y le recibes y le sirves. Estás haciéndolo como para el Señor. Si lo haces con ese anhelo, simplemente sin esperar nada, por amor. Cuando no lo haces así, entonces todo empieza a subir a tu corazón como orgullo, como egoísmo. Haces las cosas para recibir y entonces el Evangelio otra vez en su gloriosa forma comienza a nublarse. Otra cosa que Jesús quiere tratar, versículo 38, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Te das cuenta? Es como que dice: encontramos a alguien que echaba demonios pero no tenía nuestra camiseta, así que le prohibimos que lo hiciera. Ten en cuenta el contexto. Este hombre echaba fuera demonios, ellos no podían. ¿Quién es más útil? ¿No? Pero ellos tienen la camiseta, ¿no? Ellos son del equipo de Jesús. Lo que ellos no pueden ver es más allá de su camiseta, de ese amor egoísta, de ese amor de su manera, su equipo. Le dicen: Jesús, se lo prohibimos porque no nos seguía. No dice que no te seguía a ti, Jesús. El tema es, a lo mejor sí te seguía a ti, pero como nosotros somos de los 12, no nos seguía a nosotros, descalificado. Verso 39, Jesús les dijo, me encanta el amor del Señor, porque si hubiera sido Jesús, un rayo ahí, ya, listo. No por nada, el que habla es Juan, que le va a llamar Boanerges. Jesús les puso de apodo Boanerges, hijos del trueno. Y cómo Juan va a ser transformado es un milagro que al final del día, hoy conocemos a Juan como el apóstol del amor. Mira cómo comenzó, o sea que tú y yo tenemos esperanza, ¿no? Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, ¿te das cuenta? No dice contra ustedes. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este exorcista, que no sabemos quién es, no está contra ellos, no está contra Cristo. De hecho, está luchando contra Satanás. Y no sé si tú recuerdas, en el capítulo 3 vimos que Jesús explica que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Satanás no puede expulsar a Satanás, porque le dijeron: Jesús, tú expulsas los demonios con el poder de Satanás. Y Jesús dice: pues ¿cómo? O sea, Satanás no puede expulsar a Satanás porque se estaría dividiendo. Bueno, este hombre expulsa demonios, por tanto no es de Satanás. Está contra Satanás. Ahora, hay un pasaje en Mateo que a lo mejor viene a tu mente, que pareciera contradecirlo. Aquí lo que Jesús dice es: el que no es contra nosotros, por nosotros es. En Mateo, en el capítulo, a ver si lo apunté aquí, creo que olvidé apuntar la cita, Mateo 12, versículo 30 me parece, dice algo que está escrito acá. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Hay una contradicción en eso? No, si te das cuenta, no hay ninguna contradicción. El que no es conmigo, es contra mí. Jesús no deja un punto neutral. O estás conmigo, o estás contra mí.
El que no recoge conmigo está desparramando. Ahora, en Marcos dice exactamente lo mismo. El que no es contra nosotros es por nosotros. No hay terreno neutral. ¿Sí cachas? Realmente no hay ninguna contradicción. Lo que Jesús está diciendo es, no hay un terreno neutral. Tienes que tomar una decisión. Y este hombre no está contra nosotros. Y aquí Jesús ya no se hace uno con el niño, como en el ejemplo anterior, sino se hace uno con el creyente, ¿no? El creyente dice, versículo 40, el que no es contra vosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, o sea, si alguien le da un vaso de agua, si alguien sirve a un creyente, porque sois de Cristo, no perderá su recompensa. Cuando tú eres creyente, Cristo está en ti y tú eres de Cristo. Y te das cuenta que es la única marca que Jesús está poniendo para decir, sí, son de mi equipo. No el estilo, no la camiseta, sino que seamos de Cristo. Y hay muchas iglesias, muchas iglesias. Y Dios hace su obra a través de muchas iglesias. ¿Cuál es la única condición que Cristo pone? Que esas iglesias, que esas personas sean no de semilla de mostaza o de un movimiento en particular, sino de Cristo. ¿Sí cachas? No es para que estemos dividiéndonos. Yo soy de Semilla, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. ¿Te acuerdas? Eso pasaba en 1 Corintios, lo podemos leer. La iglesia de Corinto estaba dividida. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y otros que se querían hacer los más espirituales. No, yo no tengo pastor, yo soy de Cristo, ¿no? Y Pablo les dice, son como niños, dividiéndose. Dios quiere que nos podamos recibir entre nosotros. Que podamos sentarnos entre bautistas, presbiterianos, pentecostales, hasta semillosos, ¿no? Y podamos tener en común lo único que vale la pena tener en común. Porque hay iglesias que usan falda, y hay iglesias que usan velo, y hay iglesias que brincan, y hay iglesias que no brincan, y hay iglesias que tienen coro, y hay iglesias que tienen piano, y hay iglesias que tienen orquesta, y hay iglesias y todo eso son solamente estilos. Lo que cuenta es si son de Cristo. Si no son de Cristo, necesitan el evangelio. ¿Sí o no? Y hay que amarles. Y necesitan el evangelio. Si son de Cristo, entonces necesitamos recibirnos porque somos uno en Él. Entonces necesitamos esta tolerancia. Cuando no hay esto, cuando hay orgullo, cuando hay esto, alguna vez alguien me decía, ¿cuándo van a poner una semilla aquí en X lugar? Pues no tengo ni idea cuándo pondremos una semilla allá. No sé si vamos a poner alguna semilla allá. Pero es que aquí se necesita. No se necesita, la verdad es que no. Hay muchas iglesias y hay muchos pastores y hay muchos creyentes que están ahí. No, pero es que no hay ninguno que tenga una sana doctrina. ¿Tú crees que Dios es tan descuidado? Si Dios dependiera de semilla de mostaza para llevar a cabo la obra en el mundo, híjole, Dios sería un Dios muy descuidado. Semilla es simplemente la expresión de la gracia de Dios, una entre miles de millones de expresiones de gracia de Dios. Si Dios te trajo aquí y esta es tu iglesia, pues gloria a Dios. Pero no es lo único, seguro no es lo mejor y seguro no es la joya de la corona del Señor. El pastor Héctor Hermosillo una vez lo que dijo es, somos la patita izquierda de la pulga de un perro, ¿no? Así, dentro del cuerpo de Cristo, lo importante es Cristo. Entonces, cuando no hay esto, el orgullo empieza a subir,
No soy capaz de recibir a personas que piensan un poquito distinto, ojo, en Cristo, porque es distinto hablar de personas que no están proclamando a Cristo. Pero los que están proclamando en Cristo, hay de todo sabor y hay de todo color. Y gloria a Dios por eso. Cuando no vemos eso, el orgullo nos puede nublar. El Evangelio es que el Hijo del Hombre murió porque yo, tú y todos necesitábamos ese sacrificio. Versículo 42. Vamos con la cuarta cosa que quería tratar en el corazón de ellos. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Qué es esto de tropezar en mí? Bueno, para empezar, la piedra de molino era una piedra muy, muy grande. No estamos hablando de una piedrita que puedes cargar, es una piedra muy, muy grande. O sea, lo que Dios está diciendo es algo serio hacer tropezar a algún creyente. Y creo que habla otra vez de un niño y habla de lo peligroso que es hacer tropezar a un niño en la fe. No sé si tú te has dado cuenta, pero realmente a un niño, por ejemplo, le tienes que enseñar a ser ateo. Si a un niño lo dejas solito va a tener una concepción de Dios, solito va a tener la idea de algo que es superior a sí mismo. Para que sea ateo le tienes que instruir. ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta de niños que hay algo más. Entonces creo que sí, hay un asunto de aguas con hacer tropezar a un niño. Una advertencia: si vas a hacer tropezar a un niño, aguas, mejor te fuera a agarrar una piedra del tamaño de un bocho y tirarte al mar. No va a haber esperanza de que puedas nadar. Pero también habla de los creyentes en general. Entre creyentes también hay creyentes que son niños en su manera de pensar, Pablo les llama débiles en la fe. Y a veces no es con pecado que los haces tropezar. Por ejemplo, hay iglesias en las que el pastor tiene que usar camisa, corbata y saco. No usar camisa está bien, no es pecado. Pero si yo voy a una iglesia así, en mi libertad, pues yo puedo irme de playera y de chanclas y no pasa nada porque Dios conoce mi corazón. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy haciendo tropezar a otros que son débiles en la fe. Y eso Dios dice: aguas, hacer tropezar a otros con tu libertad también es peligroso. ¿Qué tienes que tener? Sensibilidad. Sensibilidad, sé sensible a los demás. Cuando yo llegué al Evangelio, tenía el cabello largo y aretes. Y tú dices: ¿neta? Sí, era baterista, ¿no? Entonces así, la melenota y aretes acá. Y un día me di cuenta, tengo libertad para hacerlo, pero me puedo cerrar puertas al tener esa vestidura o esa forma de arreglarme. Mi libertad puede ser el tropiezo de otros. No es pecado, pero puede ser un tropiezo. Y eso sí es pecado. ¿Sí cachas? ¿Qué es lo que tienes que tener un creyente? Sensibilidad. Sensibilidad en lo que a otros les puede lastimar. Y para eso, ¿sabes qué tiene que suceder? Pues tengo que morir. Tengo que morir. Tengo que cortarme el pelo. Renunciar a mi derecho de tener el cabello largo por amor al débil en la fe. Y te pongo un ejemplo muy pequeñito, pero como eso, muchas cosas, muchísimas cosas que tienes que morir para poder no ser de tropiezo a otros. Y Jesús dice: es algo peligroso. Él va a demandar si somos de tropiezo a otros. ¿Por qué? Es egoísmo. Y otra vez, cuando empiezo a caminar en egoísmo, se nubla mi claridad del Evangelio. Verso 43 dice lo último que Jesús va a tocar, que es el pecado.
Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios, entrar con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí lo que dice Jesús es que el pecado tiene que ser tratado drásticamente. Por eso vamos a hacer una fila y tenemos aquí una motosierra. Y entonces los que tengan problemas de la mano de este lado, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Que hay que cortarse la mano literalmente? No, porque el problema del pecado no está en la mano. Dice un pastor, yo estoy seguro que si tú me cortaras los 2 brazos, me las ingeniaría para seguir pecando. El problema está en la naturaleza, en el corazón del hombre. Si tú te quitas los 2 ojos, de todos modos en tu mente sigue cultivándose el pecado. Entonces, no está hablando de algo literal, pero sí está hablando de ser drástico. Lo interesante es esto, ser tolerante con otros, pero ser drástico en cuanto a mi vida ante el pecado. Normalmente lo hacemos al revés. Conmigo, pues es que ten paciencia, Dios está haciendo, soy una obra en construcción, Dios dame chance, pero a los demás sí, espadazos y bibliazos, ¿no? Pero Jesús dice, no. Tolerante con otros, drástico con el pecado en tu vida. Cuando habla de la mano, evidentemente habla de acciones. Si hay acciones que están produciendo pecado en ti, córtalas. No le tengas misericordia al pecado. Cuando habla del pie, habla de tu forma de caminar, por dónde andas. Si hay algo que está produciendo pecado, corta eso. Y lo mismo si habla de tu ojo. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué está alimentando tu corazón? Córtalo. Déjame ponerlo en términos sencillos. Si el internet es lo que te está produciendo pecado, corta el internet. Pero es que prefieres entrar, o sea, es mejor entrar sin trabajo al reino de Dios que con trabajo ser echado al infierno. Si la televisión de cable es la que te produce las batallas y los problemas, pues corta el cable. Si tu trabajo es donde hay, algunas veces me ha tocado estar con personas que han caído en adulterio y lo primero que les digo es, ok, ¿y dónde conociste a esa chica? En el trabajo, ok, ¿ya renunciaste? No, pero es que ¿de qué vamos a...? O sea, ¿sigues trabajando ahí y quieres restaurar tu matrimonio? Es imposible. Corta. Si tú tienes problemas con el robo, no estés cerca de dinero. Si tú tienes problemas con el alcohol, no pases por el pasillo donde venden alcohol en el supermercado. O sea, no importa lo que sea, sé drástico con eso. ¿Por qué? No seas tímido, porque el infierno es un lugar real. Déjame hacer esta aclaración rápidamente. Cuando habla de fuego, no quiere decir que es fuego como el fuego que nosotros conocemos, porque por ahí en internet hay un video en el que dice, no puede ser fuego. El infierno no es un lugar real, porque Jesús cuando habla de fuego también habla de oscuridad y el fuego siempre trae luz. Sí, no es fuego como el que conocemos, porque quienes van a ser echados no van en este cuerpo. Es un fuego distinto. Tampoco está hablando de un gusano literal, está hablando de pudredumbre. Entonces, ¿cómo es el infierno? La neta, prefiero quedarme por toda la eternidad sin conocerlo. Sé que Jesús habla de tormento eterno y sé que Jesús habla de que no hay salida. Suficientes razones como para no querer ir y no quiero arriesgarme. Porque cuando esas cosas gobiernan mi corazón, el Evangelio, una vez más, se empieza a nublar en mi vida. Entonces, el mensaje de Jesús es sencillo. El Evangelio, su sacrificio por mis pecados, su resurrección para mi justificación y cómo tenemos que responder a eso.
Pero el orgullo puede estar en los discípulos, por eso no lo entienden. Están buscando quién es el mayor. Están viendo a quién servir, a quién conviene y a quién no. Están diciendo, no, con ese no estoy, no, hazle que se calle, no se junta con nosotros. O sea, están viviendo todo eso, ¿no? ¿Quién es el mayor? Hacer las cosas por interés, viendo su propio partido político, hacer lo que ellos quieren sin pensar en los demás. A lo mejor no querer tratar con su pecado de manera drástica. Y entonces Jesús termina diciéndoles algo bien bonito en el versículo 49. Todos serán salados con fuego, porque todos serán salados con fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no han creído el Evangelio van a estar en fuego eterno, lo acaba de decir, en el infierno. Pero los que han creído también van a ser salados en fuego. Pedro dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser purificada, así como el oro por fuego, nuestra fe también, para que sea hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra fe tiene que ser probada con fuego. La sal en aquella época era muy valiosa, de hecho de ahí viene la palabra salario, porque era tan valiosa que era la manera de pago, porque la sal servía para preservar los alimentos. No había refrigeradores. Entonces, cuando matabas un animal, tenías que salarlo para que se preservara, como todavía el día de hoy se hace en muchos lugares. Entonces, habla de eso, de un elemento de preservación, de que no se pudre. Y el fuego de la prueba sala nuestra fe. El fuego de la prueba purifica y evita que nuestra fe se asiente, se pudra, se contamine. La humillación, el servir a otros, todo eso purifica mi fe. Purifica mi fe. Alguien dice por ahí, decimos siempre somos siervos hasta que alguien nos trata como siervos. Porque eso requiere fe. Requiere creer que lo estoy haciendo para el Señor. Entonces todos seremos salados con fuego. Y dice, todo sacrificio será salado con sal. Romanos 12 dice que el sacrificio que Dios quiere es nuestro cuerpo presentado. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es su forma lógica de adorarle. Y todo sacrificio, todo creyente, va a ser salado con sal. De hecho, dice el verso 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ahora cambia un poquito la analogía. Jesús, ¿te acuerdas que en Mateo 5 dijo que nosotros somos sal de la tierra? ¿Por qué dice eso? Por la misma razón. ¿Qué es lo que crees que está evitando que el mundo entre en desbocada? Si está ya en declive, ¿qué es lo que está evitando que entre en desbocada? La labor de sal de los creyentes. Si no fuera por los creyentes, realmente el día de hoy a las 4 de la tarde en televisión abierta verías todo tipo de cosas horribles. Si crees que las escuelas el día de hoy están mal, si no fuera por los creyentes, las escuelas serían 10 veces peor. La sociedad sería 10 veces peor. Hay algo que está evitando que se pudra. Pero si la sal ya no sala, si la sal ya no cumple su propósito, ¿con qué vamos a sazonar? O sea, déjame ponerlo de esta manera. Si el creyente pierde de vista el Evangelio, ¿de qué sirve? El Evangelio no es vas a ser sano, vas a ser rico, vas a ser próspero, vas a ser... Eso no es el Evangelio. No necesito a Cristo para anhelar esas cosas. Y créeme, no se necesita a Cristo para tener esas cosas. Hay gente con mucho dinero, hay gente con mucha salud, hay gente con mucho poder sin Cristo. ¿Qué es lo único que tiene el creyente que no tiene nadie más? El Evangelio. El Evangelio es parte de su vida. Ha sido hecho sal de la tierra. Si nuestras palabras no son sazonadas con sal, Colosenses 4:6, llenas de gracia para el creyente, para todos, pues ya no hay propósito. Entonces Jesús comienza la historia diciéndoles, tengo algo que decirles importante.
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Tú y yo tenemos que entender eso. Pero hay algunas cosas que pueden nublar nuestro entendimiento, aún siendo salvos. No dejes que eso suceda, que la sal no pierda su sabor. Otra vez vuelve a la palabra, vuelve al Evangelio, humíllate, sirve, da sin interés. No veas por tu equipo, no veas por tus deleites y tus derechos. Guarda a los más chiquitos, a los más pequeños en la fe. Y el Señor, no sé si te ha pasado, si eres padre, lo has vivido. Cuando alguien trata bien a tu hijo, tu corazón se deleita. Cuando alguien trata bien a tu hijo, tú dices, ¡ay, qué padre! Cuando alguien trata mal a tu hijo, te duele. El padre, cuando alguien trata bien a uno de sus hijos, se deleita. Estamos llamados a esa comunión entre nosotros. Pero para eso, ¿quién es posible? ¿Quién es capaz? Ninguno. Necesitamos el Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él con su Espíritu nos capacite para esta tarea que ninguno de nosotros puede realizar en sus fuerzas. Señor, gracias por tu misericordia y por tu Espíritu. Tú has dicho en tu palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú que eres bueno en toda la extensión darás el Espíritu a quien te lo pida? Y esta noche, Padre, te pedimos el Espíritu Santo. No para nuestro deleite, sino para que tú puedas ser exaltado en nuestras vidas. Ni siquiera te pedimos el Espíritu para ser mejores, o para sentirnos bien, o más santos, sino para que tu propósito sea cumplido. Para que como sal y como luz que nos has puesto en esta tierra, podamos llevar a cabo la meta que tú has trazado para nuestras vidas, que va mucho más allá de nuestros deleites, que tiene que ver con tu santidad y con tu gloria. Exalta tu nombre en nosotros, transformándonos. Y todo, Señor, lo pedimos, confiados porque pedimos conforme a tu voluntad, y confiados porque el sacrificio de Cristo ha abierto este camino, no nuestros méritos, no nuestras obras. Así que oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.